Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Los intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma y El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan. ¿Qué es lo que estos dos títulos tienen realmente que ver con la película que os voy a comentar esta noche, que es Chicago año 30, del año 1958, dirigida por Nicholas Ray? Pues quedaos conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a descubrir que evidentemente estos dos directores modernos y contemporáneos se fijaron en no pocas cosas en uno de los grandes clásicos del cine, que la vamos a involucrar incluir dentro de la sección de cine con mayúsculas que ya inauguramos aquí dentro de Críticas Cinéfilas, aquí en el canal. La película que os voy a comentar esta noche, como ya os he comentado, es Chicago año 30 del año 1958, dirigida por Nicholas Ray. Fue la última película que Nicholas Ray dirigió en Hollywood y protagonizada por Robert Taylor, por Lee Jacob y por Cyd Charisse. Prácticamente se puede decir que, además de ser la última película que Nicholas Ray dirigió en Hollywood, porque tanto los productores de Hollywood como el propio Ray ya estaban cansados los unos de los otros, de Nicholas Ray ya os hablé un poquito cuando comenté las dos grandes superproducciones que realizó con Samuel Bronston, como fueron Rey de Reyes y 55 días en Pekín. Nicholas Ray era un director que era realmente en ese sentido muy rebelde, tenía una gran rebeldía con los productores, porque él lo que quería era un control absoluto sobre el producto final y el montaje final de todas sus producciones cinematográficas, lo que evidentemente en muchas ocasiones chocaba con los productores de Hollywood. Por eso fue esta la última película que realizó en Hollywood para luego venirse a España para filmar junto con Samuel Bronston esas dos grandes superproducciones que además tenéis aquí comentadas en el canal, que son Rey de Reyes y 55 días en Pekín, ya os digo. Pero esta película, la verdad es que funciona como una hábil mezcla de géneros, porque Chicago año 30 para Nicholas Ray no es solo, digamos, su film, desde mi punto de vista, más personal, más tamizado, más suavizado, más sofisticado, más armonioso y más estilizado en todos y cada uno de los aspectos que vamos a ir hablando poco a poco, sino que también es su film más personal porque además dejó la impronta de todo lo que eran los personajes, de todos sus personajes, o de la evolución de los personajes que trató en las películas que realizó en Hollywood. Nicholas Ray siempre fue un director que siempre, digamos, estuvo hasta cierto punto especializado muchas veces en el conflicto interno que tenían los personajes consigo mismo. Era un director de personajes que siempre estaban llevados un tanto al límite, pero no desde el punto de vista a lo mejor adolescente, aunque hizo, evidentemente, una excepción en aquella película de James Dean del 55 que fue Rebelde sin causa, pero que estaba acostumbrado a tratar con personajes, no con actores, sino con personajes ya en sus películas dentro de un grado determinado de madurez. Y Chicago año 30 no es una excepción. Chicago año 30 es una película Metro-Goldwyn-Mayer. Chicago año 30 es una de esas películas que para mí forman un compendio realmente significativo de lo que fue el cine, tanto musical, tanto del cine de gángster como el cine negro, tanto también el melodrama. Es decir, es una muy hábil mezcla de géneros que a su vez funcionan como un todo indisoluble. Una mezcla de géneros absolutamente maestra. Para mí, Chicago año 30 es uno de los títulos indispensables de la historia del cine. Es el film, bajo mi punto de vista, más personal de su director y también aquel en donde más rienda suelta se le dio por parte de los productores por la Metro-Goldwyn-Mayer para que realizase la película tal y como él lo había concebido. Pero después de todo esto, después del rodaje de Chicago año 30, se puede decir que Nicholas Ray ya no volvió a filmar ninguna película en Hollywood, debido ya no solo, a lo mejor, a la relación que tenía con los productores, pero que en Chicago año 30 le dieron rienda suelta, sino también por la adicción que tenía él tanto al alcohol como a las drogas. Es decir, era un director que personalmente, dentro de la intimidad, íntimamente era un personaje muy introvertido, pero en los rodajes se comportaba de una manera muy exigente con todos y cada uno de sus actores. Siempre les llevaba casi al límite de las interpretaciones porque él quería sacar realmente el jugo de una manera lo más fehacientemente posible. Por ejemplo, las interpretaciones de Charlton Heston, de Ava Gardner, de David Niven en 55 días en Pekín son un ejemplo, la de James Dean en Rebelde sin causa también es otro ejemplo, la de Joan Crawford en Johnny Guitar, uno de los grandes western de la historia del cine, es otro ejemplo de las exigencias que tenía Nicholas Ray a la hora de filmar sus películas.
Fijándonos ya en lo que es Chicago año 30, os he dicho que es una película realmente estilizada. Estilizada en lo que se refiere a la puesta en escena. En la puesta en escena, Chicago año 30 se nota que es un film Metro-Goldwyn-Mayer. Y cuando hablamos de que es un film Metro-Goldwyn-Mayer, se refiere a que es un film realmente lujoso en todos y cada uno de sus aspectos. En el diseño de producción, en la fotografía, en el vestuario, se nota la gran cantidad de medios que la productora puso, digamos, al alcance del director, de Nicolas Ray en este caso, para que realizase su película con todo lujo de detalles. Además, todo lo que se refiere a la puesta en escena, a todo lo que son las interpretaciones y a la evolución de personajes, también es un film Metro-Goldwyn-Mayer. Todos los personajes realmente tienen una profundidad psicológica ejemplar y todos ellos van progresando de una manera realmente extraordinaria. Sobre todo el personaje de Robert Taylor, de Tommy Farrell, lo que es el abogado en esta película, que ahora os contaré un poquito lo que es el argumento, y también el personaje de Sid Charisse. Pero en una tradición muy de Howard Hawks, os lo tengo que decir, el personaje de Sid Charisse será el catalizador del cambio, tanto físico como psicológico, del personaje de Robert Taylor. Es decir, que la mujer, en este aspecto, en esta película, al igual que en las películas de Howard Hawks, como Solo los ángeles tienen alas, de la cual aquí la crítica la tenéis en el canal, o como en Luna Nueva, o como por ejemplo en Río Bravo, o como en La fiera de mi niña, será la persona que irá modificando la psicología del personaje masculino. Es decir, siempre la mujer será la catalizadora de los cambios psicológicos y en el progresivo, digamos, cambio que en el papel que el papel masculino tiene durante toda la película y durante todas las películas de Howard Hawks, y en este caso en la película de Nicolas Ray. Argumentalmente nos situamos en el Chicago de los años 30, fundamentalmente en 1932, en el que un abogado llamado Tommy Farrell, interpretado por Robert Taylor, que fue además el último papel que hizo para la Metro-Goldwyn-Mayer, se le acabó el contrato con la Metro, ya no hizo más. Se puede decir en esta película, sin temor a equivocarse, que se supone este film como el canto del cisne, tanto de Sid Charisse como de Robert Taylor, que ya tenían una determinada madurez, al igual que Charlton Heston y que Ava Gardner en los años 60 cuando filmaron 55 días en Pekín, ya que os estoy diciendo que Nicolas Ray era más un experto en lidiar con los actores y con los personajes con una determinada madurez para sacarles ya una interpretación realmente notable. Y en el caso de Robert Taylor y de Sid Charisse en esta película realmente no es una excepción. Tommy Farrell, Robert Taylor, es el abogado de uno de los grandes gángsters de Chicago, del estado de Illinois, llamado Rico Angelo, interpretado en esta película por Lee J. Cobb. A Lee J. Cobb, por ejemplo, le conocimos en multitud de papeles, sin ir más lejos, es uno de los miembros del jurado de aquella película de Sidney Lumet, la primera película de Sidney Lumet, llamada 12 hombres sin piedad, una de las grandes películas del cine judicial. Y aquí hace el papel de gángster, es decir, es el papel del malo, del villano de la película. Y luego tenemos a Sid Charisse, que es una corista, una cabaretera, que baila pues en un local, pero que no tiene realmente un sueldo, por así decirlo, digno. Comparte piso con una compañera suya, pero que realmente se mueven en un mundo, todos ellos, muy truculento, que es el mundo de los gángsters. La psicología del personaje de Robert Taylor irá modificándose por la presencia del personaje de Sid Charisse, que al principio de la película veremos que él evidentemente es el abogado de este gángster llamado Rico Angelo, interpretado por Lee J. Cobb, pero será Sid Charisse la catalizadora del cambio físico y moral del personaje de Robert Taylor, porque Robert Taylor al principio pues evidentemente se da cuenta de que está protegiendo a un gángster, y además es que, si me permitís el inciso, los abogados que en los años 30, en los años 20, e incluso en los años 40 y 50 estaban al servicio de los gángsters en Estados Unidos, estaban muy bien pagados, pero eran también muy respetados tanto por políticos como por jueces como por fiscales generales de los estados. Es decir, debido al miedo que tenían evidentemente los gángsters. Y además aquí el personaje de Robert Taylor, es decir, de Tommy Farrell, es un personaje realmente muy habilidoso, muy inteligente, que lo que hace es salvar tanto a Rico Angelo como a muchos de sus hombres, que prácticamente ya la prensa los da como condenados a muerte porque realmente pertenecen a una banda de asesinos. Pero claro, Tommy Farrell, Robert Taylor, lo que está haciendo es defender
a una banda de matones, defender a una banda de gángsters, defender a una banda de asesinos. Y claro, eso al personaje de Cyd Charisse es algo que no le gusta, pero es única y exclusivamente lo que no le gusta de Robert Taylor. Porque ella terminará enamorándose de Robert Taylor en una de las historias de amor más profundas que Nicolas Ray ha filmado o que filmó hasta la fecha, hasta 1958. Los dos personajes, tanto Robert Taylor como Cyd Charisse, se puede decir que dentro de la película son dos auténticos perdedores. Con esto quiero decir que todos, es decir, los dos tienen un pasado realmente truculento. Como Robert Taylor les pone a Cyd Charisse en un diálogo, él de pequeño, pues jugando de una manera un tanto, digamos, peligrosa, se rompió parte de la cadera y una pierna. Y para sus amigos, cuando era niño, para sus amigos, para sus conocidos, pues era como un auténtico héroe, pues que se dedicaba pues a hacer cosas realmente peligrosas. Pero a medida que iban pasando los años y cuando él ya se hacía adolescente y cuando él se hacía mayor, ya veía como sus amigos empezaban a salir con chicas. Pero las chicas no se fijaban en Tommy Farrell, en el personaje de Robert Taylor, porque es cojo, él tiene una cojera en la película. Él se vale de un bastón para poder caminar. Y claro, pues a lo que son los ojos de las mujeres no le era atractivo todo ello. Pero él tuvo, el personaje de Tommy Farrell, interpretado por Robert Taylor, tuvo un desengaño amoroso muy fuerte, ya que hubo una mujer que se aproximó a él, pero única y exclusivamente por dinero. En una secuencia donde Robert Taylor, Tommy Farrell, le dice a Cyd Charisse, a Vicky, es así el personaje como se llama, de Cyd Charisse, le dice: yo es que tuve una terrible experiencia en el amor, y claro, una mujer se me aproximó, pero se me aproximó única y exclusivamente por mi dinero, y llegó a decirme un día que no soportaba mi cojera. Por lo tanto, solo estaba conmigo por mi capacidad económica. Por lo tanto, el personaje de Robert Taylor es en parte un perdedor de la sociedad. Es decir, él no ha triunfado dentro de lo que es el mundo de la pareja, el mundo del amor, evidentemente, y se dedica pues a algo realmente tan bajo como a defender a unos gángsters y librarles de la horca o de la silla eléctrica. Pero es que el personaje de Cyd Charisse también tiene un pasado que además Nicolas Ray, al igual que Robert Taylor, nos lo hace con una extraordinaria economía de medios. Al principio de la película, Cyd Charisse comenta a una de sus compañeras de cabaret, a una de sus compañeras del grupo de coristas que son, le dice: ¿no es que nunca te has enamorado, Vicky? Y ella dice: sí, me enamoré cuando era adolescente, pero fue un amor muy turbulento y no acabó bien, hasta el día de hoy que no me fío o que no me he terminado de fiar realmente de los hombres. Es decir, que tanto el personaje de Robert Taylor como el de Cyd Charisse parten de la película de ser dos personajes completamente que han perdido o lo han perdido todo en el amor, pero que evidentemente se enamorarán, pero que la relación de amor que tendrán entre ellos dos no es la típica historia de amor que hayamos visto en mil y una veces, en mil y una películas, evidentemente, sino que es una historia de amor que se nos antoja un poco distante, un tanto fría. Pero no es porque los personajes no estén enamorados, sino que Nicolas Ray dentro del guión lo expone de una manera fría porque los dos personajes ya han sufrido anteriormente, es decir, tienen una mácula en su corazón y en sus sentimientos, están atrapados y están marcados por un pasado que no les ha sido realmente bueno. Y por lo tanto se toman esta relación realmente de una manera más pausada, despacio, como si fuera a veces un amor platónico. Hay secuencias en la película en las que los vemos como si fueran casi dos adolescentes, pero luego los diálogos que tienen entre ellos realmente digamos que son un tanto fríos. No son los diálogos como de una pareja de enamorados, sino es como si marcaran un poquito las distancias el uno del otro en toda la película. Aunque el primer encuentro que tienen ellos dos es ya muy esclarecedor de que evidentemente terminarán enamorándose. Uno de los puntos fuertes que tiene también esta película, además de esa historia de amor tan sumamente armoniosa y sofisticada que tenemos en la película, es la presentación de los personajes. La presentación del personaje de Robert Taylor, como os he dicho anteriormente, durante varias décadas, de los años 30, los años 40, los 50, cuando los gángsters tenían además a sus abogados, grandes abogados muy inteligentes e incluso bufetes de abogados que trabajaban para ellos, estos abogados eran realmente pues temidos por fiscales, por políticos, y el personaje de Tommy Farrell se le enfoca en la película de espaldas en un sillón. Y delante de él una serie de abogados y de personajes que le están como alabando el último triunfo que ha tenido en un juicio
en el que ha salvado de la silla eléctrica a uno de los personajes, a uno de los gángsters que están al servicio de Rico Angelo, del personaje de Lee Jacob. Es decir, es una declaración de intenciones de cómo este personaje está presentado. Es decir, está presentado con respeto. No se le presenta en un primer plano o en un plano medio, ni muchísimo menos, sino que se le presenta de espaldas, como diciendo, es un personaje importante, diciendo al espectador que es un personaje importante del que realmente hay que marcar distancias, porque evidentemente está protegiendo y está al servicio de unos gángsters. Pero luego, alrededor de la película y avanzada, nos daremos cuenta de que él está realizando ese trabajo porque realmente es con lo que se muestra él satisfecho, porque es un perdedor de cara a la sociedad. Es muy criticado, es respetado y es temido, pero no de una manera el que él le hubiese gustado realmente, como iremos descubriendo cuando él, pues prácticamente le vamos conociendo y esa coraza sentimental va desprendiéndose gracias al personaje de Cyd Charisse. El personaje de Cyd Charisse también se nos presenta al principio de la película como la corista. Es decir, es una persona que está trabajando dentro de un grupo, dentro de un cabaret, dentro de una sala de baile, pero que también son escogidas por el grupo de gángster de mafiosos para llevarla a las fiestas de los gángsters. Es decir, que no solo eran coristas y bailarinas, sino que también se nos da a entender en la película que evidentemente hacían una serie de favores en la intimidad a los gángsters. Por eso la van escogiendo prácticamente una por una, y ella también viste muy bien, porque se supone que es una corista que vive además en un piso compartido con una amiga. Pero como una corista en un piso compartido con una amiga puede tener además un abrigo de pieles, puede tener también una serie de joyas, como puede tener unos sombreros tan sofisticados. Es decir, que todo eso sabemos que de dónde puede venir. Evidentemente de haberse, digamos, prostituido frente a una serie de gángster que reclaman, digamos, sus servicios. Pero eso se da a entender porque evidentemente en el 58 estamos en pleno código Hays. Pero eso al personaje de lo que es Tommy Farrell, que va conociendo poco a poco a Cyd Charisse, no le va importando. Porque digamos que los dos personajes, tanto Cyd Charisse como Robert Taylor en esta película, limpian su dignidad. Es decir, Cyd Charisse ya tenderá a no estar con los gángsters. Por ejemplo, hay un personaje que es uno de los gángsters de Lee Jacob, de Rico Angelo, que es un personaje interpretado por el actor John Ireland, un actor que hemos visto 50.000 veces en un montón de westerns, y que está enamorado de Cyd Charisse, pero que Cyd Charisse ya no quiere, evidentemente, estar con él, porque ella está enamorada de Tommy Farrell, de Robert Taylor, y por lo tanto, ese pasado que tiene como corista y también como señorita de compañía ocasional, lo quiere dar de lado. Exactamente lo mismo que le ocurre al personaje de Robert Taylor en esta película, que a lo largo del film, él querrá ir dando de lado el mundo de los gángsters. Pero claro, siempre se toparán los dos con el personaje de Rico Angelo, que es realmente, digamos, la punta del iceberg de los gángsters de Chicago en lo que es la película. ¿Y por qué me refería, por ejemplo, a las películas Los Intocables de Eliot Ness y El Caballero Oscuro? Pues precisamente por lo siguiente. Me refiero a Los Intocables de Eliot Ness de Brian De Palma y El Caballero Oscuro de Christopher Nolan en esta película, porque hay una secuencia en este film que está completamente copiada, realmente copiada, de Chicago año 30. Los Intocables de Eliot Ness, acordaos que hay una secuencia en la que Robert De Niro coge un bate de béisbol y le pega en la cabeza a uno de sus compañeros que cree que le ha traicionado realmente. Y en El Caballero Oscuro, lo que hace Heath Ledger cuando llega o cuando tiene esa reunión con sus secuaces, por así llamarlo, que también son evidentemente como si fuera una banda de gángsters, le hace a uno de ellos el truco del lapicero que desaparece, también matándolo, que se supone que lo ha traicionado o que le ha podido, digamos, delatar o lo que fuera. Esas dos secuencias están copiadas literalmente de una secuencia de Chicago año 30, en la que Lee Jacob está dando una cena con todos sus hombres. Él se está vanagloriando de estar al margen de la justicia, de tener a un gran abogado, que es Tommy Farrell, que es el personaje de Robert Taylor, y que dice directamente a uno de sus compañeros: y a ti te voy a premiar por ser valiente, por ser uno de mis hombres más importantes, y le regala un pequeño bate o algo así parecido de plata. Pero también le dice: eres valiente y eres tan valiente como para traicionarme.
y agarra ese pequeño bate, que parece así como una forma alargada, un objeto de una forma longitudinal, y le empieza a pegar de una manera que le deja toda la cara llena de sangre. Y en ese momento Tommy Farrell le aparta a Lee Jacob, le aparta a Rico Angelo, diciéndole: le has dejado grave, llevároslo, es decir, no llega a matarle. Es decir, ¿de dónde vienen las inspiraciones de Brian De Palma y de Christopher Nolan para Los Intocables de Elliot Ness y para El Caballero Oscuro? De Chicago, año 30. Porque recordemos que Los Intocables de Elliot Ness es una película de gángsters, y El Caballero Oscuro de Christopher Nolan es una película de cine negro y de gángsters con Batman dentro. Es decir, el Joker es realmente el jefe de una banda de gángsters, digamos encubierta y disfrazado de adaptación de cómic, pero realmente es una película de cine negro y de gángsters al más puro estilo del clasicismo de Hollywood, al más puro estilo de Nicolas Ray, en ese sentido, porque esa secuencia ha sido absolutamente plagiada de esta película. ¿Por qué se parecen tanto? Pues porque evidentemente los directores contemporáneos y modernos toman muchas referencias del cine clásico, del clasicismo cinematográfico. Las mejores secuencias están muy copiadas de films como Chicago, año 30. Otro de los elementos también que tiene la película es la violencia soterrada. Hay muchísimas secuencias en Chicago, año 30, en la que debido a su sofisticación, a la armonía de todos los conceptos que tenemos, realmente nos encontramos con una película que visualmente es una maravilla, pero que esconde, digamos, una tensión y una violencia contenidas en todos y cada uno de sus personajes, también en el de Sid Charisse y en el de Robert Taylor. Hay una serie de secuencias que están en todas las películas de gángster y de cine negro, en el que evidentemente pues tenemos las típicas matanzas, en la que pues viene el gángster, en el que empieza a pegar tiros con la ametralladora a un grupo de personas, a un grupo de chivatos, a un grupo de espías, de policías, etcétera, que evidentemente les puede estar haciendo la vida imposible, les pueden estar delatando. Pues esas secuencias también las tenemos en Chicago, año 30, y además filmadas con una contundencia realmente importante. Es decir, en los años 50 esa contundencia Hollywood no estaba acostumbrada a ella. Pero aquí, digamos que el espíritu de rebelde que tenía Nicolas Ray se arriesgó frente al código Hays para meter estas secuencias tan violentas dentro de un cine o dentro de una época que estaba más o menos dominada por los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la misma compañía, y que eran todo edulcorados, con todos personajes realmente todos muy felices. Pero claro, Nicolas Ray por eso era un director, digamos, tan controvertido, porque sus películas iban en contracorriente de todo ello. Es más, vemos como, en la secuencia que os he mencionado, Rico Angelo, Lee Jacob, le golpea a su compañero, a esa persona que le ha traicionado, y le deja la cara llena de sangre. Pero es que la sangre estará presente también en otra secuencia de la película, ya que la compañera, la amiga que vive con Sid Charisse, con Vicky, también será asesinada, pero no será asesinada, perdón, se suicidará en una bañera, porque ya todo lo que es la vida que lleva de corista o seguramente de señorita de compañía de los gángsters no ha podido con él, ha podido con su vida. Y cuando Sid Charisse abre la puerta, una de las secuencias de la película, abre la puerta de su baño, de su servicio, ve a lo que es su compañera completamente echada sobre lo que es la bañera, y la bañera toda cubierta de sangre. Esa era una secuencia que evidentemente era muy fuerte para la época. Estuvo a punto de no pasar el código Hays esa secuencia clave. Hubo otras también que evidentemente la censura no pasó y que están incluidas en el DVD en lo que es, digamos, por así decirlo, en formato, en versión original, pero que evidentemente nos damos cuenta de que esa serie de secuencias no pasaron la censura, debido a unos diálogos o debido también pues, a unas situaciones violentas o unos diálogos cargados de tensión violenta. Pero es que también la violencia está presente en los personajes de una manera ya no solo en lo gráfico, sino también está presente también, digamos, la tensión entre los tres personajes. Porque la manera en que tienen Robert Taylor y Sid Charisse de conocerse, es decir, de Tommy Farrell y de Vicky, la manera que tienen de conocerse es que Vicky se aproxima a él y dice: ¿no le da a usted vergüenza de estar realmente protegiendo a unas personas que son realmente asesinos, que son gángsters? Porque ella ya se plantea no seguir con ellos. Y él le dice: es que eso es a lo que realmente me dedico. Es decir, yo soy un abogado, es mi trabajo, y efectivamente, pues les estoy defendiendo. Pero es que usted no es quien para juzgar mi trabajo cuando usted también se puede decir que tiene usted una falta de dignidad. Porque usted ahora mismo está viniendo aquí
a una fiesta o a una reunión donde también están los gángsters. Por lo tanto, ¿de qué dignidad usted me está hablando? Es decir, que ellos empiezan su relación de una manera un tanto tensa, pero evidentemente se irán conociendo y saben que son dos perdedores que dentro de la sociedad no lo han pasado bien, y poco a poco irán conociéndose e irán enamorándose. Esta película también funciona o tiene muchos aspectos en lo que se refiere a las reminiscencias del gran musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya que para liberar tensión a tanta violencia, tanto soterrada como explícita que tiene la película, hay dos números musicales de Cyd Charisse que son realmente extraordinarios. Cyd Charisse la conocemos, evidentemente, por ser protagonista de una de las grandes películas musicales de la historia del cine, para mí, el mejor musical de la historia del cine, que es Melodías de Broadway 1955 de Vincent Minnelli, del año 1953. Y también por ser uno de los personajes clave de Cantando bajo la lluvia en ese número musical inolvidable que tiene con Gene Kelly, pero que también tuvo otro papel importantísimo en una película de Vincent Minnelli, también con Gene Kelly, llamada Brigadoon. Pero todas ellas eran películas musicales donde Cyd Charisse, que era una bailarina profesional de ballet, pues lucía su esplendoroso cuerpo, por así decirlo. Además que a Cyd Charisse se la conoce por ser una de las actrices de Hollywood de todos los tiempos, por tener las piernas o unas de las piernas más bonitas y más largas de la industria del cine. Cyd Charisse, como dato curioso, os diré que para su edad, mejor dicho, para su época, era una mujer muy alta, medía 1,78 m. Es decir, que podía perfectamente hacer de modelo. Y Gene Kelly, si me permitís el inciso, tuvo varios problemas con Stanley Donen en Cantando bajo la lluvia, porque Gene Kelly no quería rodar con una actriz que fuera más alta que él, porque Gene Kelly medía 1,70 m. Es decir, que Cyd Charisse era más alta que él. Pero bueno, si veis mi crítica de Cantando bajo la lluvia, lo comento también. Y claro, en esos dos números musicales, aquí es donde Nicholas Ray y donde la Metro-Goldwyn-Mayer también tienden a lucirse de una manera realmente extraordinaria y espectacular. Es decir, con todo lujo de detalles y con una puesta en escena realmente absorbente y estilizada. Toda la película a mí me da la sensación de que tiene como una gran armoniosidad, porque no hay un elemento que destaque especialmente el uno sobre el otro. Es decir, todos los elementos, tanto técnicos como argumentales, como interpretaciones, realmente muy contenidas, pero cargadas de tensión y una de violencia soterrada, como os he dicho anteriormente, digamos que todos ellos tienen una gran homogeneidad. Es decir, es una película en la que su longitud, que dura aproximadamente unos 100 minutos, unos 100 minutos, lo voy a mirar, si me permitís 99 minutos, fijaos, si lo he dicho, son 100 minutos, 1 hora 40, es una película que tiene además una gran economía de medios, es una película cuyo guión, cuyas historias, digamos que están lo suficientemente, acotadas para hacerlas lo imprescindible. Nicholas Ray no era un director que necesitara de muchísimos diálogos para definir a sus personajes. Sus personajes podían definirse tanto visual como argumentalmente, además de una manera muy brillante. Acordaos, por ejemplo, las dos presentaciones que os he comentado, tanto del personaje de Cyd Charisse como el personaje de Robert Taylor. Es decir, todo lo que es la puesta en escena que tiene Nicholas Ray está al servicio de los personajes, al servicio de la evolución de los mismos, al servicio de esa progresiva historia de amor que vivirán los dos protagonistas y que tendrá como villano constante a Lee Jacob, al personaje de Rico Angelo, que al principio adorará realmente a Tommy Farrell, pero que poco a poco, debido a esa evolución que ha tenido, a ese cambio que ha tenido en su mentalidad de la historia de amor que tiene con Vicky y que intenta limpiarse de dignidad por evidentemente estar protegiendo a un gángster, pues Rico Angelo se va dando cuenta de ello. Y en una secuencia en la que Lee Jacob está realmente extraordinario, es uno de los grandes actores de carácter de lo que es los años 40 y 50, sobre todo en cine negro, y remarcadamente truculentos, porque Lee Jacob yo creo que personajes, digamos, un tanto normales no ha hecho dentro de lo que es su filmografía. Él está espléndido en una secuencia en la que le dice: tengo un trabajito para ti, le dice a Tommy Farrell. Tengo un trabajito para ti en la que tú tendrás que defender a otro de mis protegidos, por así decirlo. Pero ya avanzada la película, Robert Taylor, Tommy Farrell, ha tomado la decisión de no seguir trabajando con los gángsters. Pero Lee Jacob, Rico Angelo, Lee Jacob, lo que hace es tomárselo de una manera, pues realmente un tanto bromista y sosegada. He ahí también
la interpretación contenida del propio Lee Jacob. Lo que hace es levantarse del asiento y dice, no, por favor, no te preocupes, Tommy. Si tú para mí realmente pues eres una persona muy importante, que quieres realmente ya no seguir conmigo, ya lo veremos, porque tú estás saliendo con esa mujer que es Vicky, incluso hace poco creo que te has operado de una cadera, porque también durante la película, en ese proceso, digamos, de unión del personaje de Zicharis y de Robert Taylor, digamos que lo que hace Robert Taylor es volver a operarse la cadera en un proceso largo y difícil, evidentemente para ir superándose a sí mismo porque está enamorado de Vicky. Es decir, que el amor de Vicky, como os he dicho antes, es el catalizador de los cambios físicos y psicológicos. El cambio físico es la operación de cadera, para no tener que estar más cojeando o para mejorar evidentemente su cojera, y porque él sufre de una serie de dolores. Y psicológico porque no quiere seguir con Rico Angelo. Y Rico Angelo le dice, es que esa cadera que te acabas de poner o que te acabas de arreglar, realmente pues podría sufrir un accidente, podría darse con un palo, alguien podría realmente golpeártela y dejártela destrozada. Pero Tommy Farrell no tiene miedo, porque el cine de Nicolas Ray es un cine de personajes sin miedo, de personajes valientes que se enfrentan a una serie de situaciones que desde un primer momento les es completamente muy difícil de llevar a cabo, pero no se amilanan y no se acobardan ante ella. Y le dice, pues haz conmigo lo que quieras, pero no te tengo miedo, Rico. Y le dice, bueno, pero también está esa amiga tuya, y es cuando aquí ya lo que es el semblante de Tommy, el semblante de Robert Taylor, cambia por completo. Y claro, el catalizador del cambio de Robert Taylor, que ha sido Zicharis, que ha sido Vicky, realmente no quiere que la toquen. Y le dice a Vicky que tiene que largarse, que tiene que marcharse y que está realmente en peligro. Porque claro, Rico Angelo, si lo que hace es matar a Vicky, habrá destruido todo lo que son las aspiraciones en ese cambio psicológico que Tommy Farrell está experimentando a lo largo de toda la película. Y teme realmente por ella, le dice, tienes que irte, tienes que huir del mundo de los gángsters, pero evidentemente siempre los gángsters irán detrás de ella. Porque además Rico Angelo tiene una gran, por ser así el capo mafioso más importante de Chicago en esta película, tiene un gran entramado de personas, de influencias, de lo que son matones a sueldo, de que evidentemente no dejarán a Vicky que se vaya fácilmente. Y le dices que a Vicky podía tener también algún accidente. ¿Cómo quedaría la cara de tu enamorada si yo, por ejemplo, o alguien le echara, por ejemplo, lo que es un vaso de ácido en todo lo que es su linda y preciosa cara? Entonces, claro, aquí es cuando ya Robert Taylor, cuando Tommy Farrell ya evoluciona en un cambio como diciendo, ya tengo que librarme de todo esto, y amenaza con contar al fiscal general del estado de Chicago todo lo que puede haber. Lo que ocurre es que, claro, Robert Taylor, Tommy Farrell y Zicharis, Vicky, pues se ven involucrados en una serie de incidentes que los llevarán a la cárcel. Y claro, aquí es donde Tommy Farrell pues intentará negociar con el fiscal general del estado, que a su vez quiere subir en lo que son los estratos de la sociedad hasta convertirse en senador o en gobernador. Hará un pacto para contarle todo lo que sabe de Rico Angelo y evidentemente llevarlo a lo que es a la cárcel o a la silla eléctrica. Y claro, es cuando ya tendremos lo que es el clímax de la película. Pero evidentemente todo esto os lo dejo para que lo descubráis vosotros mismos. Pues la verdad es que Chicago año 30 es una película que es un gran ejemplo de lo que la Metro-Goldwyn-Mayer podía dar de sí, incluso a finales de los años 50, en el 58, ya cuando el cine de los grandes estudios se estaba ya escorando a lo que eran las grandes superproducciones y géneros como el cine negro o como el cine de gángsters estaba ya más de capa caída. Recordemos que el cine negro pues tuvo su edad dorada, su cumbre, en actores como James Cagney, como Edward G. Robinson, como Humphrey Bogart, evidentemente en los años 30 y en los años 40, en películas como Al Rojo Vivo, como Tener y no tener, como El Sueño Eterno, como Perversidad, etcétera, etcétera. Pero a finales de los años 50, que Hollywood todavía estaba haciendo los grandes musicales, quisieron disfrazar una película
de gángsters como si fuera un melodrama que a su vez funciona como un musical que a su vez funciona como una historia de amor, y una historia de amor, todo ello englobado dentro de lo que es el cine negro y el cine de gángsters más puros. Esta película tiene muchas reminiscencias, por ejemplo, también del Scarface de Howard Hawks de 1932. Y oh casualidad que esta película también se desarrolla en 1932. La interpretación que hace Lee Jacob en su presentación también es magistral, porque él está realmente apesadumbrado porque una de las actrices que a él más le gustan y con lo que presume de haber salido, se ha casado. En 1932 se casó la actriz Jean Harlow, la que denominó Howard Hawks la rubia platino, que además falleció a una edad muy temprana. Y claro, Rico Angelo está mirando una foto de lo que es Jean Harlow, y fijaos lo que es la sabiduría de Nicholas Ray a lo que es definir un personaje prácticamente en una sola secuencia. Coge un revólver y empieza a pegar tiros a la fotografía que tienen marcada con un cristal de Jean Harlow. Y le dice Tommy Farrell: vale, fantástico, acabas de matar a Jean Harlow, y a todos los que estábamos aquí nos has pegado un buen susto. Pues enhorabuena, Rico, lo has hecho estupendamente bien. Es decir, Tommy Farrell es capaz, dentro de su valentía de personaje valiente, típico de las películas de los personajes de Nicholas Ray, de incluso de querer ser sarcástico e irónico con el jefe de los gángsters, pero se aprovecha de su condición de abogado para que evidentemente no le pueda ni matar ni le pueda hacer nada, porque tanto su organización criminal como él como sus hombres dependen de si la policía le escoge tener como abogado al abogado más brillante de la ciudad, que es Tommy Farrell. De ahí la relación simbiótica que tienen ellos dos, y que prácticamente tiene que ser indisoluble. De ahí que el personaje de Lee Jacob, de Rico Angelo, no quiera deshacerse de Tommy Farrell, porque prácticamente es un seguro de vida para él, un seguro de vida tan sumamente fuerte y tan sumamente potente que no le puede dejar ir, y le amenaza en todo momento con romperle su nueva cadera, con desfigurar o incluso matar a lo que es su enamorada, etc. Es decir, Chicago año 30 es una película de gángsters, de cine negro puro y duro, al 100%, con una gran tensión, con una gran violencia para los años 50, y que además funciona con dos grandes números musicales realmente extraordinarios, también como una profunda historia de amor de dos personajes maduros que ya han llegado, digamos, casi por así decirlo, no al límite de sus vidas, pero sí pues se puede decir que al límite de llegar a creer en una historia de amor. Por eso su relación y su historia de amor es un tanto distante entre ellos, apasionada, pero un tanto fría en algunos aspectos, y que realmente no tienen nada que perder, porque ya se consideran dos perdedores, ya son personajes que han faltado a su dignidad, pero que poco a poco esta película se puede definir como una recuperación de la dignidad de estos personajes, de los personajes de Robert Taylor y del personaje de Cyd Charisse. Es decir, que todos ellos recuperan su dignidad a través del amor, a través de ese melodrama y a través de esa evolución de ellos como personajes dentro de la película. Técnicamente, la verdad es que estamos, como ya os he dicho anteriormente, ante una película Metro-Goldwyn-Mayer, y eso significa sofisticación al máximo nivel. Atención al extraordinario diseño de producción y dirección artística que tiene esta película. Yo me acuerdo de haberla visto por primera vez en televisión, cuando la vi, y la verdad es que todo lo que son los números musicales, los dos números musicales de Cyd Charisse, tienen unos juegos de luces, una iluminación y sobre todo un dominio del espacio para que ella pueda moverse. Además, con esos dos números musicales tan virtuosos y visualmente tan atrayentes, que realmente se me antojaron hasta hipnóticos. Cyd Charisse, dentro de la profesionalidad que tenía como bailarina, realmente se luce ante la cámara. La cámara está enamorada de Cyd Charisse. Y es que además Nicholas Ray en esta película hace una utilización del formato CinemaScope absolutamente extraordinaria. Yo diría que es uno de los directores que mejor ha filmado en CinemaScope en la historia del cine, ya que prácticamente hace primeros planos, o primerísimos primeros planos, de lo que son Robert Taylor, de lo que es Cyd Charisse, en el que prácticamente aprovecha todo el formato CinemaScope. Es decir, no solo filma lo que es la cara, sino que parte incluso de los hombros y un poco de lo que es el cuello, pero que abarque todo el formato CinemaScope. Es decir, no hay hueco
se puede decir, dentro de la banda ancha de los 35 milímetros, que no esté aprovechado al máximo, sobre todo en esos dos números musicales, en las secuencias de acción y evidentemente en las secuencias de diálogos en las que tienen los personajes, pues, valga la redundancia, los diálogos en secuencias de plano contra plano. La verdad es que todo lo que es también el uso del color es absolutamente magistral. La película ya os he dicho que no está rodada en Technicolor, pero el Metrocolor, que era una variante, o por así decirlo, digamos, uno de los oponentes del Technicolor, realmente está muy bien dosificado y parece que la película está filmada en Technicolor. Porque todo lo que son los brillos, los contrastes y el cromatismo y todo lo que es la colorimetría está absolutamente conseguida. Sobre todo en base a dos colores. Por ejemplo, el color dorado. Todo lo que son, por ejemplo, los fondos de lo que es los escenarios de las coristas donde trabaja Cid Charisse y sus compañeras, realmente tienen tonos dorados, tienen brillos plateados, pero el dorado es el elemento que más, digamos, es el color que más enfatiza Nicolas Ray en esta película, para que todo dé una sensación de lujosidad y de ampulosidad. Es decir, los gángsters, que en aquella época, pues también vivían en casas de gran lujo, porque evidentemente eran ladrones, asesinos, traficaban con drogas, todo lo que había sido la ley seca, y se hacía, pues evidentemente, grandes mansiones y grandes casonas. Sin ir más lejos, lo podemos ver en El Padrino, en el que Vito Corleone vive en una casa realmente ampulosa y que toda su familia vive a todo lujo. Pues evidentemente aquella época se la traslada a Chicago años 30, y por lo tanto aquí lo podemos ver. Es decir, cuando llegan, por ejemplo, hay una secuencia en la que llegan las coristas de este club nocturno, llegan a la casa de los gángsters, evidentemente ellas van todas muy lujosas, con pieles, como os he dicho anteriormente, porque están pagadas por una serie de favores que hacen a los gángsters, pero la casa, pues la verdad es que es toda lujosa. Se meten dentro de un cuarto donde dejan lo que son sus abrigos de pieles, y claro, toda está decorada con espejos con marcos dorados, con lo que son unos fondos, unos papeles muy lujosos en las paredes, todo con cuadros, es decir, son casas realmente con un alto grado de sofisticación, y esa sofisticación venía de la dirección artística, evidentemente de la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que a la película se refiere. Es decir, que la Metro-Goldwyn-Mayer aquí también, y Nicolas Ray, se puede decir que tiraron, digamos, de fondo de armario para poder dotar a la película de una sofisticación y de una armonía y de una lujosidad en todos sus elementos, tanto artísticos como técnicos, realmente extraordinaria. La banda sonora también es otro de los elementos fundamentales en esta película. Todo lo que son los dos números musicales que tiene Cid Charisse son acompañados por una serie de temas musicales al estilo jazz, al estilo blues, pero realmente todos también que rayan en esa sofisticación, en una determinada elegancia. También el color rojo, ya no el dorado, sino el rojo, es otro de los elementos fundamentales y uno de los colores más importantes dentro de lo que es la colorimetría de la película. Fijaos que Cid Charisse lleva trajes de color rojo, ella lleva un sombrero de color rojo, pero también el color rojo simboliza algo en esta película, simboliza la violencia soterrada que tiene el film en sí mismo, porque es una película de gran violencia, tanto física como psicológica. Por lo tanto, el rojo, además de la pasión por el melodrama, es una espada de doble filo. Simboliza la pasión en el melodrama de los dos protagonistas, pero también la violencia, las matanzas que tenemos en esta película. Algunas de ellas realmente no con mucha hemoglobina, no con mucha sangre, pero realmente violentas, muy violentas para la época. También como están filmadas todos estos disparos, todas las secuencias violentas, no están filmadas pues como en las secuencias de las películas de hoy en día, con un gran uso, por ejemplo, de lo que es la sangre pues disparando y chorreando a borbotones, sino que es un uso de la sangre más comedido. Es un uso de la sangre no que tienda, digamos, a escandalizar al espectador, sino como otro elemento más de elegancia dentro, evidentemente, de la violencia de la película. Chicago año 30, en ese sentido, también es elegante en el uso de la violencia, en el uso de la sangre y sobre todo en el uso, evidentemente, del color. Hay una secuencia en la que Vicky, Cid Charisse, tiene, además que ya ha pasado esa secuencia en la historia del cine por el uso del color, que lleva un traje rojo y llega a la casa de Tommy Farrell después de ver a su amiga que se ha suicidado en el baño.
Y después de que la policía le ha prestado declaración, Tommy se la lleva a su casa. Y ella se tiende en el sofá de Tommy, pero ese sofá también es de color rojo, pero es un color rojo un tanto más oscuro. Pero el contraste que hay entre lo que es el vestido de Cyd Charisse y lo que es el sofá es absolutamente impresionante. Es una secuencia, un fotograma para la historia del cine, porque es que además ese rojo oscuro, en contraste con el rojo del traje de Cyd Charisse, el contraste lo que hace es ensalzar la silueta de la propia actriz, de la propia bailarina. Como apunte final os puedo decir que esta película realmente supuso, por así decirlo, el canto del cisne en las carreras dentro de la Metro-Goldwyn-Mayer, tanto de Robert Taylor como de Cyd Charisse. Cyd Charisse ya había realizado una serie de musicales en los años 40 y los años 50 para la Metro-Goldwyn-Mayer, y Robert Taylor había sido uno de los grandes galanes de Hollywood prácticamente desde principios de los años 30. Es más, él protagonizó 2 musicales, hablando de lo que es el musical, las secuencias musicales de Cyd Charisse, 2 grandes musicales llamadas Melodías de Broadway, porque no creáis que la película Vincent Minnelli del 55 es la única película que se llama Melodías de Broadway. Robert Taylor protagonizó en 1936 y en el 38 2 películas que se llaman Melodías de Broadway, junto a la también bailarina profesional Eleanor Powell. Pero bueno, eso ya es otra historia de otras películas que os comentaré posteriormente. Es decir, que Robert Taylor se puede decir que empezó con la Metro-Goldwyn-Mayer en musicales, él también cantando y a veces bailando, y terminó protagonizando una película donde ya no cantaba ni bailaba, pero que también, en la que también hay números musicales. Y a lo largo de su carrera pues le vimos en grandes películas de aventuras, como en Todos los hermanos eran valientes, como en Ivanhoe. Es decir, fue uno de los grandes galanes también de Hollywood por aquel entonces. Pero ya a finales de los años 50, ya a principios de los 60, ya evidentemente Robert Taylor ya era un galán y que había pertenecido al Star System de Hollywood, que ya poco a poco se iba diluyendo en ese sentido, porque ya era más mayor. Además que tanto a Cyd Charisse como a Robert Taylor ya se les notan que ya eran maduritos en esta película, otorgando evidentemente pues un rasgo de realismo al film, porque sus personajes también son ya maduros y por lo tanto dando y dotando a Nicolas Ray de mayor facilidad para poder desarrollar sus personajes. La verdad es que Chicago año 30 es una película que merece estar dentro de lo que es cine con mayúsculas, porque es una película muy importante, tanto a nivel técnico, a nivel visual, a nivel de influencias en la historia del cine, en directores contemporáneos, con los ejemplos que os he dicho anteriormente, y que además supuso el canto del cisne para Cyd Charisse y para Robert Taylor. Y un último apunte, fue esta película la última película que Nicolas Ray filmó en Hollywood, en Estados Unidos. Su siguiente película, que fue Los dientes del diablo, ya fue una coproducción que hizo ya en Europa. Y después vino aquí a Madrid a Samuel Bronston, junto con Samuel Bronston, para filmar ya de una manera para Hollywood, pero ya no filmada en Estados Unidos, Rey de Reyes y 55 días en Pekín. Para mí, esta película, Chicago año 30, representa una de las cumbres, mejor dicho, del cine negro, del cine de gángsters, en parte del cine musical y de los melodramas en lo que se refiere a personajes tratados, digamos, en su madurez, pero que eran personajes valientes, atrapados hasta cierto punto por su pasado, pero que se unen en una muy satisfactoria historia de amor, un tanto fría, pero digamos ligada y condicionada por la edad de los personajes y también por la edad de los actores. Chicago año 30 es una pequeña obra maestra, es una pequeña gran obra maestra de Nicolas Ray. Para mí es su película más personal, más sosegada, más tranquila, pero que evidentemente esconde una violencia soterrada que nos mantiene en tensión durante toda la película, y que de los 2 números musicales que tiene Cyd Charisse se puede decir que son, digamos, como una liberación de tensión a la tensión acumulada durante toda la película, porque todos los personajes van como de pillo a pillo constantemente. Una película realmente notable, sobresaliente en muchos aspectos, una obra maestra de la historia del cine que es Chicago año 30, merecedora de ese título que yo digo que es cine con mayúsculas. Una obra maestra, Chicago año 30, de lo mejorcito del cine de gángster, del cine de negro, también de lo que es el melodrama y, por qué no decirlo, también del musical. Un auténtico clásico de la historia del cine y una de las grandes películas del último
o mejor dicho, de la última etapa de Hollywood en lo que al Star System se refiere. Una obra maestra y una de las mejores de su director, de Nicholas Ray. Chicago año 30. No os la perdáis. Espero que la disfrutéis, que me pongáis abajo comentarios y que tengáis una buena y feliz velada. Hasta mañana.